está grabando. ¿Dónde estoy? Excelente. Entonces vamos a resolver como son clases de dudas, porque el martes es el examen. Entonces vamos a resolver directo los ejercicios que me han mandado. Los voy a copiar todos de una vez. Y los voy a poner acá. Listo. Entonces, la primera duda. Carnet y nombre del alumno con mejor promedio general. Entonces haríamos, ¿alguien ha hecho este para que lo mande y veamos su solución? Si me dice alguien, yo, podemos ver. Tendríamos que sacar el promedio por alumno primero, ¿no? Haciendo un summarize, nota, group by CI, add ABG, Cali, as PROM. Entonces con esto vamos a tener el promedio por alumno. Entonces, PROM por alumno tendría como atributos el CI y el promedio del alumno. Ahora queremos sacar el alumno que ha tenido el mejor promedio. Entonces, el mejor PROM igual summarize PROM por alumno add max PROM as PROM. Entonces esta tabla tendría un atributo que se llamaría PROM. Entonces, si aquí tengo el alumno 5 que tiene 80 de promedio, el alumno 7 que tiene 95 de promedio, el alumno 6 que tiene 40, digamos que solo tengo 3 alumnos, aquí el mejor PROM estaría el 95. Y entonces ahora tendríamos que dar nuestra respuesta final, que sería, tendríamos que hacer un join de PROM por alumno con mejor PROM. Pero además, como necesitamos el nombre, haríamos ese resultado join con alumno para finalmente quedarnos con el carnet y el nombre. Entonces, proyectar CI nom de todo eso. Esa sería nuestra respuesta final. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta. Les puedo mandar esto por el chat. Ese sería el primero. ¿Están ahí? Alguien dígame sí, porque si no voy a creer que no hay nadie. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, gracias por responder. Listo, haremos el otro. Tener los datos
proveedores que realizaron algún envío a La Paz. Entonces, en nuestra tabla tenemos envíos a proyectos de La Paz, que realizaron algún envío a La Paz, ¿no? Entonces, se refiere al proyecto, ¿no? A un proyecto de La Paz. Entonces, en envío tengo el código del proveedor, el código de la parte, el código de proyecto y la cantidad. Entonces, tenemos que quedarnos con los proyectos de La Paz. Entonces, proyectos de La Paz sería seleccionar ciudad igual Paz de proyecto. Esos serían los proyectos de La Paz. Ahora vamos a hacer un join con envío. Envíos a La Paz sería envío join proyectos La Paz. Y ahora no voy a poner las tablas porque no hay mucho que explicar ahí, ¿no? Van a estar todos los atributos en realidad. Y ahora los proveedores que realizaron algún envío a La Paz. Proveedor igual. Y para no tener el tema de la ciudad, aquí me voy a quedar con los códigos de los proyectos. Aquí puedo poner los códigos de los proyectos de La Paz para que al hacer el join con proveedor no tenga problemas por la ciudad, ¿no? El atributo es id, ¿no? Entonces voy a tener solamente el atributo identificador de proyecto, ¿no? Entonces estos son los códigos de los proyectos de La Paz. Aquí tengo los envíos a La Paz y ahora hago mi respuesta final va a ser, como me piden todos los datos de los proveedores, hago proveedor semi-join para que me tome todos los datos de los proveedores y envíos a La Paz. Entonces, esto me devolvería lo que quiero, ¿no? Todos los datos de los proveedores que han hecho al menos algún envío a La Paz, ¿no? Basta que hayan hecho uno, deberían salir. ¿Está claro? Entonces esta tabla solamente tendría proyectos La Paz. Si es que alguien encuentra algún error, ya saben, se gana puntos. Esto sería if solamente. Envíos a La Paz tendría todos los atributos de envíos. Envíos a La Paz tendría todos los atributos de envío, ¿no? Que serían todos estos. Todos los atributos de envío. Y la respuesta final tendría todos los atributos del proveedor. Tendría todos esos atributos. Esa sería mi respuesta final. Preguntas, errores, ya saben, aumento puntos a los que participen, ¿no? Ahí está, a ver si se animan.
Interprete valor de clave principal con valor nulo. Ya valor de clave principal con valor nulo significaría que hay una violación a la regla de integridad de entidad. No podría identificar la entidad, ¿no? La fila. Entonces, por ejemplo, si tengo alumno que tiene signo, sexo, dirección, no podría identificar a mi alumno, ¿no? Si mi clave principal es CI, yo tengo null CI, significaría que ese alumno no tiene carnet, dirección de 1, digamos. Entonces no podría identificar a mi alumno. ¿Está claro? No sé si te respondo. Creo que había valor de clave ajena nulo también, ¿no? Valor de clave ajena con valor nulo. Significaría que no estoy haciendo referencia a la entidad correspondiente. Por ejemplo, si tuviera la tabla, a ver, vamos a poner aquí una tabla. Si tuviera una tabla que tenga, una tabla, digamos, alumno, que tenga CI, NOM y código de carrera a la que pertenece. Aquí tengo otra tabla carrera que tiene el código de la carrera, el nombre de la carrera, el perfil de la carrera. Entonces, significaría que digamos 1, Juan, pertenece a SIS, digamos a la carrera sistemas. SIS, ingeniería de sistemas, perfil, no sé qué. 2, PP, para ser equitativa, y aquí null. Si tuviera un null, tengo que enchufar mi máquina, un segundo, pero les voy hablando mientras enchufo. Si hubiera un null, significaría que Ana no pertenece a ninguna carrera. Entonces, no sería ninguna violación a ninguna regla, simplemente significaría que Ana no pertenece a ninguna carrera. Entonces, vean que sí es posible tener claves ajenas nulas, ¿no es cierto? Pero no es posible tener claves principales nulas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Demostrar la falsedad o veracidad de esta aseveración. Si un atributo simple cumple con minimalidad, entonces no, yo creo que no está completa. A ver, la 18, algo anda mal.
Está medio mal planteada la pregunta. A ver. Si un atributo, esta está más, por eso las he puesto juntas, seguramente ahí se me ha ocurrido. Demostrar formalmente la veracidad. Si un atributo simple cumple con la propiedad de unicidad, entonces es clave candidata. Esto es verdad, ¿no? Entonces, no les voy a preguntar demostraciones en el examen. Hipótesis, tesis. Acuérdense que hay varias formas de demostrar. Llegar de la hipótesis a la tesis, ¿no? Esto es por deducción. De la hipótesis a la tesis. Otra es por reducción al absurdo. Niego la tesis y llego a una contradicción, que podría ser una negación a la hipótesis o una contradicción universal. Por ejemplo, 0 igual a 1 es una contradicción, ¿no? O un absurdo, ¿no? Por eso se llama por reducción al absurdo. Y otra es por, ¿cómo se llama esto? Por inducción, ¿no? Que no sería el caso, ¿no? Pero por inducción normalmente se hacen demostraciones por inducción para propiedades de números naturales, por ejemplo, ¿no? Asumo que es verdad para el caso n, veo si es verdad para el caso básico y utilizando esto trato de demostrar que se cumple para el caso n más 1. Esa es la demostración por inducción. En este caso no corresponde una demostración por inducción, entonces pueden trabajar así, ¿no? Entonces hay que identificar la hipótesis y la tesis, ¿no? La hipótesis, a ver, vamos a pintar de amarillo, la tesis vamos a pintar de verde. Si un atributo simple cumple con la propiedad de unicidad, esa sería la hipótesis. Entonces es candidata a clave, esa sería la tesis. ¿No es cierto? Entonces en este ejemplo mi hipótesis sería A es simple y A cumple unicidad. Y mi tesis sería que A es clave candidata. Entonces yo, cada paso que realizo lo tengo que justificar, ¿no? Por ejemplo, podría hacer por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo. De todos modos, no les voy a preguntar demostraciones por si acaso, para que no quede la duda. Pero esta es una manera, tratar de demostrar es una manera de entender, reforzar los conceptos y demás, ¿no? Entonces, reducción al absurdo, niego la tesis. Niego la tesis. Entonces digo, A no es clave candidata. Estoy negando la tesis. Si A no es clave candidata, entonces A no cumple unicidad. Es uno de los casos. O el otro caso.
el otro caso es que sí cumpla, A cumple unicidad, pero no cumple minimalidad. El caso 1, y esto estoy poniendo, tengo que justificar cada paso, ¿no? Entonces, en una demostración formal tengo que justificar cada paso. Por definición de clave candidata. Ya. Eso es por definición de clave candidata. Ahora, para el caso 1. Tengo que demostrar para los dos casos, ¿no? A no cumple con unicidad, es una negación a la tesis, a la hipótesis, perdón. Negación a la hipótesis, por tanto, queda demostrado, ¿no? Entonces, si yo llego a la demostración por reducción al absurdo, si yo llego a... ¿Ahí dónde les he explicado lo de las demostraciones? Aquí está. Si negando la tesis llego a una contradicción es negación a la hipótesis o un absurdo, ¿no? Universal, 0 igual a 1. Entonces, en este caso estoy negando la hipótesis porque la hipótesis decía que A cumple con unicidad, ¿no? Entonces, esta sería una contradicción. El segundo caso, negación a la hipótesis, por tanto, queda demostrado para el caso 1. Ahora, para el caso 2, A cumple con unicidad, pero no cumple con minimalidad. Si pasara esto, entonces querría decir que existe un atributo que es parte de A, por tanto, A no es simple, tal que existe un atributo Z que es parte de A, tal que si quito Z de A, sigue cumpliendo unicidad. Eso significaría que A no es simple. Eso significaría que A no es simple, no es un atributo simple. Que A no es atributo simple. Lo que es una negación de la hipótesis. No negación a la hipótesis. ¿Qué decía mi hipótesis? Sí, A es simple, decía, ¿no? Es una negación a la hipótesis. Negación a la hipótesis, por tanto, queda demostrado, ¿no? Entonces queda demostrado el caso 2. Así es una demostración formal.
Pero como les digo, yo no les voy a pedir que demuestren, sino les podría preguntar, a ver, tal atributo podría ser candidato a clave, ¿por qué sí, por qué no? Entonces, estos ejercicios les he dado un poco para que refuercen el concepto, ¿no? Ahora este otro, demostrar formalmente, ¿verdad? Si un atributo simple cumple con minimalidad, esto está a medias, ¿no? Minimalidad está directamente relacionado con unicidad. Entonces, esto yo pondría falso porque minimalidad significa, está directamente relacionado con unicidad, ¿no? Sí, con unicidad. Entonces, este elimínenlo porque no tiene sentido que yo les ponga aquí, o si no debería haberles puesto cumple con la propiedad de unicidad y minimalidad. Entonces yo aquí le pondría falso, digamos, a esto, porque no tiene sentido, ¿no? Que solamente cumpla con minimalidad. Está mal planteado el ejercicio, ¿ya? Entonces elimínenlo. Ya, ¿preguntas? Ya, gracias por contestar. El ejercicio 17, me imagino, de esta práctica. Hayamos hecho, que es el demostrar, ¿no? Ricardo. Ay, listo, ya no tienen más prácticas. El proveedor que hizo más envíos a La Paz. Ya, entonces tendría que se supone que son proyectos de La Paz. Voy a copiarme lo que ya hice. Vamos a trabajar en función a este porque va a ser bien parecido. Más envíos a La Paz. Entonces aquí están los proyectos de La Paz. Aquí están los envíos a La Paz. Entonces ahora yo tengo que contar cantidad de envíos a La Paz por proveedor. Entonces haríamos summarize envíos a La Paz. Agrupamos por proveedor. Y el proveedor tiene id como clave principal. En realidad en envíos tengo que ver, ¿no? id add count asterisco más cantidad. Entonces esto me va a devolver una relación o tabla que va a tener if pro y count. Entonces tal proveedor mandó 20, hizo 20 envíos, tal otro proveedor 30 y así. Entonces ahora puedo saber quién es él. Es parecido a los que hemos hecho en realidad.
Entonces, tengo que ver el que más envíos, el que ha hecho más envíos, el valor de máximo de envíos. Sería un summarize de esta relación. Sin agrupar, porque quiero que todo sea un grupo, y voy a añadir la máxima cantidad hasta. Entonces aquí más envío va a tener un solo atributo que va a ser count. Entonces el proveedor que hizo más envíos esto me va a devolver el identificador del proveedor que hizo más envíos. Va a ser count envíos por proveedor. O sea, voy a hacer esto. Join esto. Join. Y entonces el join se va a hacer por este atributo, ¿no? Por eso le he puesto el mismo nombre. Para que me salga más cortito y no tener que hacer un tintallón. Y entonces, bueno, aquí puedo quedarme con el identificador del proveedor. Si quiero, hay varias formas de hacer, ¿no? El identificador del proveedor. Entonces esto me va a devolver el identificador del proveedor con más envíos. He hecho más envíos a La Paz. Y ahora para obtener el nombre, respuesta final sería proyectar carnet y nombre. No, perdón, y proveedor. Y prov y non-prov, ¿no? Proyectar y prov, non-prov de proveedor, John, y prov más envíos. Eso sería. Ya. Dar un ejemplo de una clave ajena que pueda tener nulo. Sí, tienes razón. Les había dicho que en lugar de Netflix podrían usar Facebook. Netflix es como un club de video, ¿no? Club de video, o si quieren pueden, con lo que conozcan, ¿ya? Entonces voy a hacer con un club de video. A lo mejor hacemos con, ya,
Entonces en un club de videos yo puedo tener película que tenga Cospeli, nombre de la película, nombre de la película, código del director, género, género de la película, digamos, el tipo de película, ¿no? Público, digamos, si es apto para todo público, etcétera, ¿no? O edad, algo así, ¿no? Edad podría ser película. Yo tengo que buscar una clave ajena que sí permita nulos. Podría tener críticos, ¿no? De películas, código del director. Esta es la clave principal. Código de película, código del director. Y mm, tener actor por actor, nombre, país, digamos, género, sexo, etcétera. Entonces aquí podría tener actor, protagonista. Veamos. Entonces, este es un ejemplo de una clave ajena que podría tener nulos. Es una película 1, nombre de la película, qué sé yo, no se me ocurre, pero una película, qué sé yo, donde no haya un protagonista, que hayan varios protagonistas, digamos, ¿no? Código de director. Esta también es una clave ajena, de uno, digamos. Género, documental, digamos. Edad, desde los 0 años. Código del actor protagonista, nulo, porque no hay un actor protagonista. Entonces, en realidad, eh, las claves ajenas pueden tener nulos, ¿no? Pueden aceptar nulos. Pero bueno, si es que yo quisiera que siempre se ponga un actor protagonista, entonces tendría que especificar en el gestor que esto no permita nulos, ¿no? Pero bueno, podría ser algo así. Eso, no sé si te respondo. 3 ejercicios 17. Hemos hecho ayer este. Ve el video de ayer, por favor. ¿O no? Ah, no, hemos hecho este. Hemos hecho uno parecido. Carnet y nombre de los alumnos que aprobaron todas las materias del área de base de datos. Entonces, vamos a guardarnos las bases de datos. Proyectar área de, todas las siglas de seleccionar área igual base de datos de
de materia. Entonces, esta mi tabla de DES tendría área, sigla como atributo, y aquí estarían solamente las siglas de bases de datos, ¿no? Digamos base 1, base 2 y taller de bases de datos, digamos. Ya, todas estas son las materias bases de datos. Ahora tengo que ver quiénes son los alumnos que han aprobado todas. Entonces, notas de aprobación de bases de datos. Sería seleccionar, bueno, para empezar, hago nota, join las bases de datos, ¿no? Entonces con eso voy a tener todas las notas de bases de datos, pero quiero las de aprobación. Entonces hago seleccionar, salir, mayor 50. Entonces esas son las notas de aprobación de bases de datos. Esas son las notas de aprobación de bases de datos. Entonces esto me va a devolver las notas, pero solamente las de bases de datos, ¿no? Y las de aprobación. Entonces esta tablita va a tener CI, sigla, gestión y calificación. Entonces todas van a ser de bases de datos. El alumno 1 tomó base 1, 2020 y se sacó 80. El alumno 1 tomó base 1, base 2, ya. El alumno 1 tomó base 2 y se sacó 80. Y el alumno 1 tomó taller de bases de datos y también se sacó 80. El alumno 2 tomó base 1, se sacó 70. Tomó base 2 y se sacó 90. Tomó taller de bases de datos y se sacó 85. Digamos. El alumno 3 tomó base 1, sacó 90, 92, digamos. El alumno 3 tomó base 2, se sacó también 92. ¿Quién tendría que salir? ¿Quién es el alumno que ha aprobado todas las bases con la misma nota? Aquí las gestiones pueden cambiar. 21. ¿Quién es el alumno que ha tomado todas? Estas son todas las bases. Entonces, este alumno ha tomado todas y ha aprobado todas con la misma nota. 80, 80, 80. Entonces, solo tendría que salir el alumno 1. Porque el alumno 2 ha tomado todas, ha tomado B1, B2 y B3, pero
La macana es que ha aprobado con diferentes notas. No es la misma nota. Son diferentes. Entonces el alumno 2 no debería salir. El alumno 3 no ha tomado todas. Solo ha tomado B1 y B2. Le faltaría B3. Entonces mi respuesta final debería ser 1 solamente. Entonces, lo que tendría que hacer es, para que me encuentre eso, tendría que proyectar acá, voy a ponerle R1, quedarme con lo que me interesa, que sería CI, sigla y CALIF de notas de aprobación. Entonces esto me devolvería todo menos la gestión. Me devolvería eso, ¿no? Aquí tengo que hacer una división. Entonces, mi respuesta final, o R2 pondré primero, R2 sería R1 entre las bases de datos. Y las bases de datos son B1, B2, B3. ¿Sí? Entonces, para cada CI CALIF tienen que estar todas las bases de datos. Entonces, esto me devolvería, R2 me devolvería un solo atributo que sería CI y CALIF. Entonces saldría para 1.80 están todas las bases de datos. Para 2.70 solo hay uno. Para 2.90 solo hay una. Para 2.85 solo hay una. Para 3.92 falta B3. Entonces lo único que entraría es 1.80. Y entonces mi respuesta final sería R2 yo en alumno, porque ya tengo el carnet que me interesa, ¿no? Ya tengo el carnet que me interesa. El ejercicio decía carnet y nombre. Entonces, como me han pedido el nombre, es proyecto CI y nombre. Y listo, eso sería. A ver, voy a ver si les copio así. Creo que de. Les podría pasar por WhatsApp. Sí. Ah, no, no es esto. ¿Sí? Se llama nuestro grupo. Este es base de datos. No nos sale también, voy a copiar la imagen. Este ejercicio está
bien bonito. Es uno de los más dificilitos, ¿no? ¿Más preguntas, chicos? Sí, creo que va a ser virtual. Sí, quedaremos en que va a ser virtual. Cualquier cosa yo les aviso por acá, ¿ya? Por el grupo. Pero va a ser virtual, yo creo. Pero no se confíen porque tengo mis mecanismos para detectar copias. No tienen que ser individual porque si no, fichadísimos. Listo. Ya, ¿alguna otra pregunta? 18. Sí. Este es facilito. Que tuvieron algún reprobado el 2018. Este más vamos a hacer porque ya me tengo que ir, chicos. Está. Algún reprobado del 2018, este es fácil, ¿no? Entonces, sería seleccionar calibre menor a 51 y gestión igual. ¿Perdón? Sí, según yo. Ya, sí, verdad. Recién está pasando esto, ¿no? Ya debí poner dejar de compartir. Ya, listo, ahora sí. Obtener sigla y nombre de las materias que tuvieron algún reprobado del 2018. Entonces saco los reprobados del 2018. Entonces estas son reprobaciones del 2018, digamos. Y luego me quedo, mi respuesta final va a ser militar sigla NOM, mi tabla se llama NOMAT, sigla NOMAT, nota de reprobados 2018, join, nota. No, perdón, join materia. Ya saben, si encuentran algún error, se ganan puntos extras. Eso sería. Por eso la clave es que sepan hacer primero, como en la práctica, como en esta práctica, con numeritos primero, ¿sí, no? Para que se puedan imaginar qué es lo que tienen que hacer. Ya, sigla y nombre de las materias que no tuvieron ningún aprobado del 2018. Entonces me quedo con los reprobados. Les puse estos dos juntos para que vean que cómo cambia, ¿no? Porque algunos creen mm, que esta es respuesta del 19. Entonces el 18 no tiene que tener ningún aprobado del 2018.
Entonces aquí me quedo con, me voy a quedar con los aprobados. 2018, entonces aquí me voy a quedar con las siglas. Entonces, siglas con aprobados. El 2018. Entonces, estas son las siglas de las materias que tuvieron aprobados el 2018. Entonces, lo que yo hago es tomar todas las siglas de materia y resto las que tuvieron aprobados el 2018. Y luego son siglas, materias con 0 aprobados 2018. Entonces mi respuesta final va a ser esto, join, pero me quedo con solamente la sigla del nombre de la materia. Eso sería. Obviamente hay muchas formas de hacer esto, ¿no? No es la única. Les copiaré estos dos. Y listo. Última duda. En realidad ya me tengo que ir, por eso hemos empezado la clase antes. Entonces nos veríamos el miércoles, el martes, ¿no? En el examen virtual. Si es que hubiera algún cambio, yo les aviso, ¿ya? Pero en principio virtual. Listo.